Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Ascali y Juan Pablo Pizeta nos van a hablar del fuerte aumento en el costo de mantenimiento de los autos y la conveniencia en estas condiciones de tener uno propio. También vamos a brindar información sobre el crecimiento en los ciberdelitos y cómo protegerse contra ellos. Y vamos también con Cristian Brau a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fernando Navajas para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información de los mercados de capitales. Y en este marzo, que está llegando a su final, hemos tenido un comportamiento muy caprichoso de los dólares financieros que comenzaron con una baja muy importante la primera mitad del mes para luego recuperarse y cerrar en estos últimos días con una nueva caída. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien. Bueno, Cristian, ¿qué podemos esperar, para las próximas semanas en este derrotero que se ha vuelto bastante impredecible, ¿no? Mira, lo primero que hay que entender es de que esta volatilidad se debe a que el mercado está básicamente dominado por los flujos. Hay muchos flujos de venta asociados principalmente a temas impositivos. Eso se tiene que acabar y hay dos cosas a considerar. O sea, primero, el dólar financiero probablemente suba porque es un precio más en la economía y la economía está moviéndose a un ritmo de 75% anualizado en los últimos 3 meses. Claro. La verdadera pregunta es si ese movimiento tiene que ser de salto, si puede ser suavizado, y es ahí donde entra, si se quiere, el acuerdo con el FMI, que de ser exitoso deberíamos esperar una desmonetización de la economía y por tanto flujos de venta un poco más suaves. ¿Qué quiere decir esto? Esperamos que suba en las próximas semanas, pero a un ritmo suave. Claro, lo que significa, lo que brinda una oportunidad para posicionarse en activos que van con la inflación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, si uno mira todos los activos que hay disponibles en Argentina y los ajusta por el movimiento del dólar financiero, los activos ajustables por inflación fueron claramente ganadores durante el primer trimestre y no parecería que haya motivos para que eso suceda o que suceda lo contrario durante los próximos 2-3 meses, en tanto en cuanto uno tenga cuidado con la duration de los productos donde se ubica. ¿Te gustan algunos en particular? Mira, principalmente nosotros estamos enfocándonos en todos los productos atados a inflación que vencen en el entorno de julio, agosto, octubre, aprovechando en el SBC Renta Pesos las licitaciones a lo sumo para estirarnos un poco a febrero, a enero, pero no mucho más que eso por el momento. ¿Y te gustan los fondos comunes de inversión integrados por activos que van con la inflación? Sí, creo que hoy para alguien que tiene pesos y que esos pesos los va a necesitar en un horizonte de 1 o 2 meses, es la mejor forma de posicionarse porque es donde podemos conseguir, si se quiere, mejores condiciones para la compra, que ir armando uno su propia cartera o haciendo frente al bid offer. Y teniendo en cuenta, que el dólar oficial viene incrementando, su ritmo de crecimiento, ¿te parece también una buena opción posicionarse en activos que van con el dólar oficial? Y ahí hay que mirar mucho, si fuese una compañía, por ejemplo, la hoja de pasivos. O sea, si vos tenés deudas atadas al dólar oficial, sin lugar a dudas, hoy el punto de entrada a los productos Dólar Link es mucho mejor que lo que era hace un mes y medio. Pero no hay que olvidar que hoy el mundo juega a favor de la política cambiaria del Banco Central, en el sentido que el mundo tiene inflación, cosa que hace 1 año, 2 años eso no existía, y el FMI le pide al gobierno que el tipo de cambio real no se atrase. Eso quiere decir de que si el mundo tiene inflación, vos no necesariamente tenés que moverte a la misma velocidad que la inflación. Claro, es un buen punto, para tener en cuenta entonces. Listo, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar hablando en el próximo bloque sobre alternativas de inversión, pero ahora vamos a repasar un tema muy importante. En el último año, de acuerdo a un informe presentado recientemente, hubo un fuerte incremento en el costo del mantenimiento de los autos que se ubicó por encima, significativamente, además por encima de la inflación. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué hacer, en este contexto? ¿Conviene tener un auto propio? Bueno, vos decías significativamente más alto el aumento en el costo del mantenimiento del auto particular, estamos hablando de un 74%, y este número surge de un informe de la consultora Focus Market que calculó en 43.500 pesos el costo promedio para el mantenimiento del auto. Elevadísimo.
muy alto. ¿Esto qué significa? Ahí igual incluimos también combustible, ¿no? Combustible, seguro. O sea, mantenimiento y uso del vehículo, ¿no? Claro, exactamente, patente, incluso involucra el mantenimiento, ¿no? Los arreglos Claro. que se hacen promedio en el año, prorrateado, bueno, una serie de elementos que hacen esta canasta, si se quiere, del costo del automotor. Y bueno, lo curioso que ofrece este informe son 3 alternativas, ¿no? Si es conveniente o no, sobre todo en este tiempo en que las clases medias y muchos profesionales tal vez van menos al trabajo por el teletrabajo, ¿no? O cambiaron su modo de vida y siguen sosteniendo el auto, ¿no? Ahí ¿Para qué tener un auto si uno por ahí lo usa muy poco, ¿no? Exactamente. Y bueno, las alternativas que ofrece, por ejemplo, es cuánto sale utilizar un taxi, ¿no? Si uno va a trabajar todos los días, los 5 días de la semana, en un promedio de 11 kilómetros, ¿no? Esto significa cruzar del oeste de la ciudad de Buenos Aires hasta el microcentro. Bueno, 38.000 pesos está. 38.800 pesos en particular. O sea que te sale menos el taxi que tener un usando auto taxi. propio. Tenés que conseguirlo, ¿no? Ahora que cada vez está más difícil. Están las aplicaciones. Acá estás Claro. hablando del taxi que circula por la vía pública. En el caso de las aplicaciones puede ser un poco más, 41.600 pesos, calculado la consultora, y esto obviamente tiene que ver con la demanda, los horarios, que eso siempre tiene un incremento. Y la tercera opción, y ahí sí que también es interesante, es qué pasa si uno vende el auto y lo coloca en un plazo fijo, que es una inversión tal vez moderada, conservadora. ¿Y cuál es el resultado final? Bueno, en un auto promedio de 2.700.000 pesos, 700.000 pesos, eso te daría un rendimiento, si uno renueva el plazo fijo, ¿no? Todos los meses, entre 110.000 pesos, alrededor de esa suma, lo cual te permite cubrir el costo del taxi o de la app, si lo seguís usando, y además un resto. Esto, bueno, obviamente cada cual debería hacer sus propios cálculos y ver si esto conviene o no, ¿no? Muy bien, tal cual. Una información realmente interesante para tener en cuenta. Pero justamente, ¿no? Uno de los rubros cuyo precio más ha aumentado en este último año es el seguro. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, y hablando de ver, ¿no? Cómo está impactando de repente en la póliza, la importancia primero de estar al día con el número que llega, porque muchas veces uno lo tiene en débito automático, bueno, hasta que de repente ese número empieza a llamar la atención más o menos. Considerando la importancia de tener a este número pago, porque uno tiene que tener esa póliza al día por si tiene un problema, que es básicamente la función del seguro cuando ocurre un siniestro de cualquier tipo, y según desde ya qué coberturas uno contrate. Y con esto voy a que, como ustedes saben, hay distintos tipos de póliza, con, por ejemplo, el concepto de franquicia en el medio para lo que es el todo riesgo y la importancia de si uno va a entrar en esta conversación con la compañía aseguradora, su productor asesor de seguros o el mecanismo digital que utilice, bueno, ver yo cómo puedo replantear esto sin dejar de estar cubierto, Claro. ¿sí? Y mismo, bueno, una decisión de si cambio de compañía o no, entendiendo que esto Hay es una oportunidad. herramientas para bajar el costo del seguro, ¿no? Exacto, exacto. Y considerando que, de nuevo, como la idea es que uno tenga la respuesta más efectiva a la hora del siniestro, porque cuando ocurre el problema todos queremos la solución más rápida posible y mejor, bueno, es allí que el cálculo y esa negociación interna con uno debe abarcar, ¿sí?, todas estas opciones. Una de las herramientas también que nosotros trabajamos, como ustedes saben, es los premios Prestigio, a través del cual Bueno, acá lo que estás queriendo señalar es que uno puede bajar el costo, pero hay que tener cuidado con no caer en compañías que después no se comporten adecuadamente al momento del siniestro. Sí, y con estar cómodo con la oferta bueno, en cuánto y en tanto vamos a estar cubiertos o seguir cubiertos. Ese valor de franquicia, que es el valor a partir del cual se empieza a hacer cargo la compañía y hasta el cual paga uno, ¿sí?, puede ser de 30.000 como de muchísimo más o menos incluso. Obvio, eso impacta en cuánto paga uno por mes, pero si yo tengo un problema con el auto, después soy capaz de cubrir, bueno, así que ahí es donde tiene que partir el análisis y aquí las herramientas, como les decíamos también, este ranking que se elabora, ustedes saben, año a año, para saber, por ejemplo, cuáles son las compañías, no es porque el resto no, pero sí que nos da también visibilidad, Sancor, Federación, Allianz, Mercantil, Zurich, La Segunda, San Cristóbal, Río Uruguay, MAP, Fresura, por ejemplo, integran ese conjunto de compañías que mejor responden a la hora del siniestro. Y por otro lado, distintas opciones que están surgiendo en el mundo, y con esto termino, porque el concepto de Juan Pablo tenía que ver con el uso.
Cuando uno le pregunta al productor, bueno, ¿hay algo que la compañía esté ofreciendo en materia de pago por uso o pago por kilómetro recorrido? Ya en Chile hay muchísima oferta al respecto y es sin lugar a dudas lo que se va a tener que terminar de trabajar. Acá todavía no. Claro, por eso estamos haciendo un poco ya de los próximos meses y lo que se viene para ver si también esa es una opción que se suma a lo que comentaba Juan Pablo. Sería muy útil. Y bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos un nuevo bloque ahora con información sobre ciberataques. En el 2021 creció fuertemente este tipo de delitos. Juan, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para no ser víctima, ¿no?, de este tipo de eventos? Sí, seguimos mencionando, ¿no? Advertencias, 261% aumentó en 2021. Formidable. Según los datos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. En la ciudad de Buenos Aires, enero-febrero, 30% interanual, según el Centro de Ciberseguridad Ciudadana. Y bueno, ¿qué es lo que hay que prestar atención frente a esto? Insistir con estas cosas. Sí, ¿no? Ingeniería social es por lo general cómo funciona esto. O sea, evitar obviamente dar claves, que generalmente funcionan a través de engaños, llamados de aplicaciones de supuestos operadores de aplicaciones o de bancos que piden datos que tienen que ver con el documento, con las claves de las tarjetas, etc. Atención, todo lo que tiene que ver con compras electrónicas, el tema de las transferencias, hacia dónde se dirige. Cuando son transferencias de bancos, tienen más niveles de seguridad, uno puede denunciar en el banco y tiene mayores niveles de resguardo cuando es una fintech. Ahí eso ya lo habíamos hablado, de todos los vericuetos que puede llegar a tener alguna de estas aplicaciones. Y bueno, y sobre todo prestar mucha atención en los marketplaces que suele haber en Facebook, Mercado Libre, ¿no? Todo ese grupo de vendedores que, bueno, muchas veces no tienen el respaldo, la experiencia, y bueno, uno puede quedar encorsetado en este tipo de estafas. Muy bien, continuamos ahora con información de los mercados de capitales internacionales y los índices bursátiles americanos vienen cerrando un mes de marzo muy bueno, con el S&P y el Nasdaq superando un crecimiento del 5% a lo largo de este mes. ¿Qué esperás para las próximas semanas, Cristian? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que va a seguir volátil porque creo que todavía no estamos viendo todos los coletazos de la crisis de Ucrania y de Rusia, porque sabemos que la Fed, a la hora de setear tasas de política monetaria, dijo explícitamente que no está incorporando los efectos de Rusia, con lo que todavía falta esa retroalimentación, pero aún con todo, en este contexto, el equity norteamericano es el mejor asset class donde puedes estar parado. En el cortísimo plazo, para aprovechar el momentum, tal vez una inversión de CDRs del ETF del Nasdaq podría ser razonable, pero me parece que si tengo que pensar de acá a fin de año, preferiría el CDR del ETF del S&P por sobre el del Nasdaq, por la diversificación de sectores, ¿no? Por lo que dije hace unos minutos.
Cristian, recordemos que la gente hoy no está tan familiarizada con estos instrumentos, así que aclaremos de qué se tratan hoy, ¿no? Desde una cuenta comitente local uno puede invertir en CDRs, en índices bursátiles americanos. Correcto, y lo más importante es que partiendo desde pesos, hasta el 21 podíamos abrir una cuenta comitente, por ejemplo, en QuickTrade, que es la plataforma del grupo SBS, y mandar tus pesos y comprar acciones norteamericanas, pero a partir de este año se agregó la opción de comprar directamente los ETF, que si se quiere tratan de replicar el comportamiento del índice, que tiene las ventajas de la diversificación, que claro, como dije, exacto, en este contexto es muy valioso. Permite bajar sustancialmente el riesgo, ¿no? Es muy difícil armar uno personalmente una cartera con ese grado, ¿no?, de diversificación y además que incluya a empresas de esas características, ¿no? Porque además muchas de ellas no están disponibles en el mercado local, ¿no? Exacto, bueno, ese segundo punto que estás marcando es bastante importante. Hoy uno puede comprar CDRs, pero no están todas las compañías disponibles. Exacto. Con el índice puedes entrar a una cartera mucho más diversificada. Entonces, para completar esta idea, ¿a vos te gusta más el índice que replica el S&P? Correcto. Para este periodo que se abre, ¿no? Exacto. Justamente por este escenario volátil que estamos atravesando. ¿Y lo recomendás para cualquier tipo de inversor o hay que hacer alguna salvedad para aquellos que por ahí no están tan acostumbrados a este tipo de instrumentos? Bueno, mira, en general te diría que las acciones son para perfil de inversores más agresivos. Lo que pasa es que por definición el inversor argentino es un inversor agresivo, con lo que hasta te diría que te baja el riesgo porque primero te diversifica geográficamente y una cartera bastante amplia. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Con estas recomendaciones de Cristian Brau cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fernando Navajas. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Vení a Santiago del Estero. Disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Fernando Navajas para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? No, muchas gracias por atendernos, Fernando. No, al contrario. Bueno, estamos cerrando un mes de marzo con una fuerte aceleración de la inflación bajo el influjo del impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de las materias primas. Se espera para este mes una inflación de entre el 5 y el 6%, lo que sería la mayor desde septiembre del 2019. Fernando, bueno, ¿tus expectativas coinciden con estas estimaciones que se han conocido en estos últimos días? Sí, nosotros acá en Fiel, vos sabés que hacemos una encuesta de medición directa
de alrededor de 1000 precios en cava y nos da una inflación que va a estar alrededor del 5,5%. O sea, está más o menos en la mitad del intervalo ese que vos estabas mencionando. Es un proceso que viene dándose afuera. También en el caso es gracioso porque en el caso afuera las tasas anuales empiezan a dibujarse como más altas y en la Argentina las mensuales. Y si bien hasta si uno hace una medición un poquito más larga, por ahí uno no tiene una disparada de la inflación core, de la inflación núcleo, que es la inflación que excluye regulados y sobre todo productos estacionales, mucho más allá del 4,5%, o sea que está un poquito por abajo. Lo cierto es que la inflación total, la inflación del cálculo, lo que se llama el headline inflation, está mostrando esas cifras que vos decís, porque en la Argentina los efectos de los aumentos que te vienen dados por los precios de los alimentos, ahora hay que sumarles los aumentos de los productos, digamos, de los bienes y los servicios que van a estar ajustándose, están afectados por un proceso con una inercia inflacionaria muchísimo más alto que en el resto del mundo. Entonces, es natural que en un país como la Argentina, con la inercia inflacionaria que tiene y las expectativas todavía altas de inflación, dado que el acuerdo con el fondo sabíamos que no va a planchar las expectativas porque no es un plan de estabilización en una dimensión amplia para tratar de atacar y bajar la inflación, este proceso se está dando y es un proceso problemático para el programa argentino también, digamos, problemático para la Argentina también. Entonces, es algo generalizado, está impactando en el bolsillo, está generando problemas también en algunos sectores de la economía, interactuando con las cantidades, notablemente en energía, en donde nosotros nos hemos quedado bastante divorciados de los precios internacionales, entonces no deberíamos estar sufriendo el tremendo shock de los precios internacionales de la energía. Lo estamos sufriendo, sí, por supuesto, a través de las importaciones y de los precios de la energía importada, pero y los precios domésticos... La escasez de gasoil, ¿no?, para el campo. Exactamente. Pero lo que te decía, por eso te decía, la interacción entre las cantidades y los precios, a las brechas de precios que vos estás teniendo afuera, empezás a tener una suerte de desfasaje o desbalance entre la oferta y la demanda. El gasoil está con problemas también de abastecimiento internacional, y en el gas también. En el gas, a pesar de que vos tenés precios clavados por los contratos de gas, el hecho de que vos tengas precios más altos y un pequeño desvío de las cantidades ofertadas o del aumento de la producción respecto de cómo venía dándose los meses anteriores, te puede provocar alguna espiral de precios en el mercado spot, en el gas también. Porque lo que ocurre es que en medio de este contexto, vos fijate que la alta inflación, cuando vos empezás a recibirla, tiene dos problemáticas para la dinámica inflacionaria y del nivel de actividad. Una es, si se te va sobre los salarios, eventualmente espiraliza hacia los salarios, claro. Y la otra es que los salarios son en cierta medida un precio fundamental para la estabilidad de la economía. Y del otro lado, el efecto que hay de shock sobre los costos de las empresas, claro, en el sentido que vos puedas tener aumentos de precios que se trasladan hacia shocks de costos de las empresas, y eso te mete en un contexto más estanflacionario, digamos, de contracción de cantidades y de aumento de precios por el lado de las empresas. Las dos cosas están funcionando ahora. Fernando, justamente, ¿no?, frente a esta aceleración inflacionaria, el gobierno, ¿no?, hace algunas semanas lanzó, ¿no?, esto que denominó la guerra contra la inflación. De lo que se ha conocido hasta ahora, ¿qué evaluación haces? Mira, yo creo que el gobierno hace bien en reaccionar. Digamos, está claro que tiene que haber una reacción. Lo que uno puede cuestionar es la forma en la cual esto se ha hecho. Yo creo que en la Argentina hay una tendencia exagerada a hacer testimonialismo, dar testimonio de que a vos no te gusta algo, entonces salís y anunciás cosas o echás culpas o haces una serie
actos de señalamiento o de información a la comunidad para tratar de un enfoque señales más retórico que práctico, ¿no? Como que falta sustancia. Exactamente. La pregunta es, vamos a lo sustantivo. La Argentina venía antes de estos episodios de la guerra cómodamente instalada en un régimen inflacionario, vamos a decir, del 4% mensual. Ya lo tenía establecido desde diciembre. 4% mensual es un equivalente anual del 60%, es decir, que la Argentina ya había transitado un escalón del 50 al 60% entre diciembre y el comienzo de la crisis de Ucrania. Si se va a quedar en 60 o va a ir a 70, va a depender un poquito de estos fenómenos, pero es muy importante que eso, lo que venga a tratar de tranquilizar eso tenga que ser un anclaje de expectativas, y en ese anclaje de expectativas la comunicación del gobierno es importante, en el sentido de que decir, bueno, voy a tratar de reforzar el ancla, pero para mí lo desafortunado de la retórica y del mensaje del mismo presidente es olvidarse de que acá hay un ancla fundamental en las expectativas que viene dada por el acuerdo, que se llama consolidación fiscal. Es en última instancia lo que te va a hacer tranquilizar el régimen de formación de precios. Todo lo demás son shocks que se van produciendo necesariamente y se van trasladando, pero el sustrato de saber si vos te vas a quedar en un régimen del 4 o te vas a ir a un régimen del 6 mensual, que son dos historias completamente diferentes, es una cuestión que está muy basada en las expectativas fundamentales de la constitución fiscal monetaria de la economía. Muy bien. Y en ese sentido la retórica es desafortunada. Y yo te voy a decir por qué es desafortunada. Ya nos quedamos sin tiempo, así que dos palabras para cerrar. Porque básicamente la Argentina, a la salida del acuerdo con los acreedores en el 2020, es un caso raro, medio raro la Argentina de ser un país en donde después de un acuerdo voluntario termina subiéndole el riesgo país. Notable, el acuerdo sí. En 2020. Muy bien. ¿Y por qué fue? Y porque salió Vicentín, salieron a compensar el hecho de que habían hecho el acuerdo con los acreedores con una retórica muy antimercado, muy antiexpectativas. Y ahora uno tiene la sensación de que están volviendo a cometer el mismo error. Están a la salida de un acuerdo que tendría que ser un acuerdo anclador de expectativas, lo están arruinando con anuncios o una fraseología que es muy dañina para las expectativas de la economía. Clarísimo, Fernando, muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Cerramos entonces el programa de hoy con las palabras del economista Fernando Navajas, analizando la situación de la economía argentina y sus perspectivas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.